palabra viene por el oír, lo que leyó Radamés. La palabra viene por el oír. Mira. O sea, yo le escucho, yo le pongo atención, yo creo lo que está diciendo. No, es que el problema es que él leyó que Dios lo hizo y tú sigues diciendo yo. No, y no es yo, es Dios. Él dice que es Dios y tú dices que es yo. Tú estás diciendo, sí, es verdad, pero estás en lo contrario. Porque tú sigues diciendo yo. Y el varón dice Dios. Está bien. Toma tu espada, sigue peleando, que hoy la victoria es entregada en tus manos. No te detengas, sigue confiando. Toma posesión de lo que Dios te ha entregado. Toma tu espada, sigue peleando, que hoy la victoria es entregada. Tú eres mi Dios. Dios bendiga a los oyentes del podcast, los del camino. Le damos gracias primeramente a Dios por darnos la oportunidad de poder grabar un día más, dándole gracias a cada uno de los suscriptores. Le doy gracias a cada uno de los que los siguen compartiendo. Le pido que los compartan, que comenten para saber de qué tema quieren hablar y poder ayudarme a predicar la palabra compartiendo estos mensajes o estos temas, estos podcasts. Es lo mejor que uno puede, o no lo mejor, pues una de las cosas que uno puede hacer para poder predicar la palabra de Dios. Y le damos gracias en el día de hoy. Hay un buen amigo Radamés, está nuestro hermano Víctor, está nuestro hermano David. Bendiga. Santo, tú eres mi Dios. Y allá en los controles, allá atrás, nuestro hermano Graviel, como siempre. Santo, tú eres mi Dios. Le damos gracias a Dios por darnos esta oportunidad de poder venir de nuevo y poder grabar y compartir juntos aquí. Saludamos a cada pastor que oye este podcast. Saludamos a nuestro líder, el pastor Eliel, y a la pastora Nancy. Saludamos a los pastores de nuestros hermanos. También le damos gracias por el trabajo que están haciendo de poder dirigirnos y poder guiarnos a cada uno de nosotros. Y eso es una de las cosas bien importantes, agradecerle a nuestros pastores por los trabajos que están haciendo, los buenos trabajos que están haciendo. Hoy tenemos un tema de esos, de los temas, como yo siempre digo, de los temas candentes, ¿no? Este tema yo sé que va a ser más light porque es un tema que todos tenemos que estar de acuerdo, y vamos a estar hablando de lo que es el bautismo. El bautismo primeramente en agua, segundamente en espíritu. Empezó con el bautismo en el agua y pues gracias a nuestro Señor Jesucristo tenemos ese bautizo en el Espíritu Santo. Queremos que nuestro hermano Graviel lea ese texto bíblico. Aleluya. Y ahí comenzamos. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga a cada oyente. Leemos la palabra de Dios en esta tarde, noche, madrugada, día, mediodía, cuando usted esté escuchando. Anyway, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso. Y hallado a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Verdad? Una pregunta. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lengua y profetizaban. Eran por todo unos 12 hombres. Amén.
Altísimo Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por darnos la oportunidad de poder, Señor, reunirnos, mi Dios, una vez más en este lugar para hablar de tu palabra, Señor. Te pido, mi Dios, que pongas palabras, Señor, en nuestra boca, mi Dios. Que cada pregunta, Señor, de los oyentes, Señor, sea contestada, Señor, a través de este programa. Todo te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, amén. Aleluya, gloria Esto a es Dios. Pablo hablando, ¿verdad? Esto es Pablo hablando después que venía de Corintios, si no me equivoco. Regreso en el segundo viaje, ¿verdad? En el segundo viaje que había hecho Pablo. Regresando, pues se encontró con estas personas. Ajá. Una de las cosas que nosotros necesitamos entender, entiende que bautizarse en el agua es más para tú poder decirle públicamente al mundo: yo soy parte del pueblo de Dios. Pero bautizarse en el Espíritu, que es el bautizo que en realidad nosotros necesitamos encontrar y buscar en todo tiempo, y aquel que se ha bautizado en agua y a la misma vez recibe el Espíritu, eso es más que bienaventurado. El hombre es súper, ¿entiende? Tiene ese regalo de parte de Dios hermoso. Amén. Pero el bautismo en esos dos bautismos, ¿qué tan importantes para nuestras vidas? Aleluya. El que quiere empezar. Qué Bueno, lindo. Vamos a hacer un recuento de lo que pasó está la semana ocurriendo. pasada, No, de o lo en que el está programa ocurriendo aquí. pasado. De lo que está ocurriendo aquí. Porque antes que nada, es bien importante que haya un trasfondo, qué es lo que está ocurriendo, para saber de qué se está hablando. En lo que leímos. En lo que Exacto, leímos, en lo sí, que sí. leímos. Yo creo que pensaba que era aquí. No, aquí. en lo que leímos, porque estamos hablando del bautismo. Está bien. Y simplemente entendemos y sabemos que todo aquel, porque acá hay una base fundamental, todo aquel que acepta a Cristo como único y exclusivo Salvador, tiene que recibir el Espíritu Santo. Él tiene que recibir el Espíritu Santo. Ahora, esa fue la pregunta que Pablo le preguntó a aquellos nuevos cristianos. Y le hizo bien, y por eso Pablo le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo? Ellos mismos contestaron: ni sabían que era el Espíritu Santo, pero habían aceptado a Jesús, pero no tenían el conocimiento de lo que era el Espíritu Santo. Pues tranquilo, la contestación de ellos fue válida. Ellos le dijeron: ni conocemos el Espíritu Santo, simplemente estamos bautizados por el bautismo de Juan. Pablo le dice: está bien también, y le explica qué significa el bautismo de Juan. Y el bautismo de Juan significa lo que te digo, pastor, que es para arrepentimiento, porque era Juan quien estaba preparando el camino para cuando llegara Cristo. Ahora, Pablo dijo: ¿sabe qué? Nuevamente dice la palabra que en el versículo 2, porque aquí la clave es nuestra fe. La fe es la clave de cada creyente. Si tú crees, créemelo, si tú crees, vas a recibir el bautismo del Espíritu de Dios. Bien clarito, Pablo dice: entonces, cuando oyeron esto, y la palabra viene por el oír. ¿Y el oír qué? Por la fe. Dice la palabra que cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, ahí fue el Espíritu Santo que vino sobre ellos. Y la Biblia es bien claro en el versículo 6, que impuesto las manos, salieron hablando lengua. Yo creo que eso no se explica de la mejor forma. Pero mi Aleluya. cuestión, mi pregunta aquí es: ¿qué clase de lengua? Bueno, la No, lengua... pero no desvíe. No, ok. Sí, porque no vamos a meter. pues, ya hemos hablado de la lengua. No, y pero la mira. controversia No, pero ahí de- que- no, yo seguro. quiero- No, espérate. Vamos a organizarnos, ¿verdad? I understand your question, ¿verdad? Yo entiendo tu pregunta. Pero si Víctor dijo que vayamos pues, al contexto, pues vamos a llegar allá, ¿verdad? Ok. Lo primero es que hay unos 40, unos de 30 a 50 años ya de la resurrección de Jesucristo, Exacto. ¿ok? Eso es lo primero que hay que entender. Que ya habían pasado aproximadamente,
si tomamos las cartas del apóstol Pablo y las ponemos como de los 50 a los 70, ¿verdad? Como hace más o menos algo así, pues vamos a ponerle que ya habían pasado 62. de 30 años para arriba. ¿Ok? So, en esa trayectoria de 30 a 50 años, se ve que el evangelio, cuando ha sido esparcido por las diferentes áreas de Siria y Evangelio se Israel. está expandiendo, evangelio se está expandiendo. No, pero que no lo llevemos tanto allá porque cógelo con calma, estaban por esa área, ¿verdad? Estaban por esa área, expandiéndose. Pero tenían diferentes formas de pensar, ¿verdad? Porque él dice, primero, Pablo dice, encontraron unos discípulos, pero no identifica qué discípulos eran, de quién eran. ¿Quién eran los discípulos? No dicen que eran discípulos de Jesús, dice que hallaron unos No, y discípulos. si no conocían el Espíritu Santo, no podían ser discípulos de Jesús. Yo creo que todavía hay, porque si los vamos para Hechos 1.8, Jesús dice, en Hechos 1.8 dice, ustedes lo saben, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Exacto. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea. Los vamos para Hechos 2. Exacto. Jerusalén, Judea. Los vamos para Hechos 8. Vino Samaria. Y si vamos hasta Ahora el fin del estamos en mundo, ahora Efesios. estamos en el mundo que se está expandiendo el Evangelio. seguro. Por eso no han recibido el bautismo porque- del Espíritu Santo. Pero Sí, porque lo que pasa es que Roma nunca intervino en el movimiento de Cristo en ese momento. Por eso es que en el paz Así que romano, todavía no. en el paz romano todavía, Todavía la guerra no estaba tan fuerte. se No, caminaba. ok, pero a lo que yo me refiero, en este momento aquí, Pablo está llevando el Pero que evangelio. no podemos decir que ellos eran discípulos de Jesús, Está porque bien, la pero- Biblia no dice que ellos eran Está discípulos bien, pero de es que aquí Jesús. esto no se trata si es discípulo o no discípulo. Sí, esto es lo sí, que. sí. Pero déjame poner el punto. sí. Cuando tú te bautizas es porque tú vas a ser discípulo de alguien. Está por bien, favor. está bien, pero lo que yo me refiero es. Oh my God. Que eran ¿Tú te cristianos. bautizaste, Pues siervo? seguro, pero Ok, escúchame. qué bueno. Gloria a Dios. Ellos mismos dijeron: recibimos el bautismo de Juan. De Juan. Ok, Pero so- del bautismo Pablo que tú me estás hablando. So, ahí nada más te de dice ese que yo eran no tengo discípulos ninguna O de el, idea. bau- que eran discípulos de Juan. el bautismo que exacto Eran- Ahí que yo eran quería discípulos llegar, de Juan. ellos eran discípulos de De Juan. Juan. Está bien, eran discípulos aunque de Juan. Juan había muerto Está bien. todavía enseñanza. el grupo Sí, que lo y enseñanza siguieron. que lo siguieron estaban. Sí, Aunque- la ocasión esa que mismo Pablo, ¿verdad? Dice, uno eran de Juan, ¿entiendes? Y Está estaban bien, preguntándose aunque- de quién Bueno, era. ahí es más para los Lo que- apóstoles. lo Sí, que sí, pasa- pero lo que te quiero que decía que había Está una bien. división Y de... tiene, Pero- y tiene lógica lo que está diciendo, porque lo que pasa es que sabemos que el Espíritu Santo de Dios es el movimiento de que nos da evidencia de que Cristo murió en la cruz. Exacto. ¿Sabes? Y ellos parece que decadecían de esa información o querían algún tipo de realidad de lo que estaba pasando en cuanto a lo que es el bautismo del Espíritu, porque según la palabra de Dios, el bautismo, el Espíritu Santo de Dios es el que nos da testimonio That's it, de Cristo. that's it. ¿Sabes? Y no necesariamente ellos tenían que ser discípulos de Juan. Ellos recibieron el bautismo de Juan, porque Juan estuvo en el Jordán bautizando a todo el que llegaba allí. Y todo el que llegaba allí no era que era discípulo de Juan, pero ellos experimentaron ese bautismo. Vamos a dejarlo ahí. No, ellos eran discípulos. Ellos no experimentaron el bautismo de Juan. Sí, Víctor, pero lo que está diciendo tiene cierto, porque había un sector de discípulos de Juan Está bien. que aún rondeaba, de hecho, eran hasta perseguidos de la misma. Está bien, pero bien claro dice, Pablo le preguntó a ellos, ¿recibieron el bautismo? Ellos dijeron, Ajá. no sé de lo que tú me estás hablando. Ellos preguntan, Pablo les pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Exacto. Pero dice ahí que nunca conocimos el Espíritu Santo. Pero no, ellos dijeron, Exacto. Exacto, nunca So, ellos conocieron el estaban Espíritu en las Santo. enseñanzas de Juan, pero habían escuchado de Jesús. Exacto. está bien, ok, eso es válido. Pero estaban mezclando Están las cruditos. enseñanzas de Juan con las enseñanzas de Del Jesús. Evangelio. Exacto. Porque ok, no es lo ok. mismo. Ese es el asunto, que no, no, son las no es lo mismas. mismo, no es lo Las mismo. enseñanzas de Juan y las enseñanzas de Jesús no son las mismas. No, es que Eso, Juan era tan humilde que en el mismo bautismo él decía,
viene uno más mayor que yo. Yo lo que vine a abrirle nada más el paso. Mira el paso. ¿Entiendes? Yo Mira lo qué que vine humildad fue tan- para abrir nada más. Mira qué humildad tan grande. Pero entendemos todo, Sí. pero aquí Jesús fue más como que hablando más del fin del mundo. Sí, pero- en esos momentos en los cuales Jesús enseñó acerca del bautismo en las aguas, Jesús le dio un significado diferente que el significado que tenía los seguidores de Juan. del bautismo, eso. Del bautismo, de la purificación del cuerpo, siervo, que eso es lo que significa bautismo. Sí, sí. ¿De dónde Juan trajo ese bautismo? Lo trajo de la purificación del uso y costumbre judío, porque lo que pasa es que por los tiempos de antes de eso, quienes se purificaban eran las mujeres que ¿verdad? Tenían su tiempo o embarazo. Por eso es que en el versículo en Juan dice que María en el tiempo de su purificación, o sea, fue a lavarse como tipo de purificación en agua, porque tenías que hacerlo. Si tú te sentabas en una silla con un leproso, o sea, y te sentaste donde sentaste la silla del leproso, también tenías que purificarte. El leproso tenía que ser purificado. Tenía que ser purificado. Mira más. El sacerdote tenía que ser purificado. Antes de entrar y después de salir. No solamente al entrar, también cuando te quites la ropa, también tienes que purificarte. Y se bañaban, ¿verdad? Se bañaban o se hundían completamente en el agua. Pero vamos al punto central. Pero yo tengo una pregunta. Dale. Porque si yo creo que hay que ir para Juan 15, ¿Qué dice Juan 15? al 26, Juan 26, 15, 26. Porque dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Exacto, lo que acabo de decir yo. So, aquí el testimonio está cuando Él dice que que empezaron a hablar Sí. lengua y profetizando. Exacto. En Hechos 2, las lenguas eran lenguaje que todo el mundo ahí entendía y estaban diciendo las maravillas del Evangelio de Dios. ¿Me entiendes? So, aquí vino el Espíritu Santo, como dice Juan 15, y lo recibieron. Y yo creo que el versículo 5, ellos Pero hablan la lengua, cambiaron Hechos 2. el asunto es que el asunto es que cuando ellos reciben el Espíritu Santo es por la imposición de las manos Está bien. de Pablo, no es por el bautismo en las aguas, por favor. No estamos hablando de Dice bautismo que de las aguas. se bautizaron en las aguas y después Pablo Le impuso las le manos. impuso las manos y ellos reciben el Espíritu. Amén. Estamos de acuerdo con eso. Eso no lo estamos refutando. Eso no podemos mezclar los dos. Tenemos que decir, bueno, estamos hablando del bautismo de las aguas. Vamos a hablar de ese primero. Ok, vamos para ese. Porque ese está clarito ahí. Lo que pasa es ¿Está que clarito? Te voy a preguntar algo. Está clarito ¿Está ahí. clarito? Te voy a preguntar algo. súper clarito ahí. Una persona que no se ha casado, ¿se puede bautizar? Una persona. se puede papi, todo el mundo se puede bautizar, brother. Pablo no estaba casado y predicaba. Todo el mundo Era se un puede apóstol. bautizar. Estos son la hora. ¿Tú dices que casado o confesar. casado viviendo con alguien? Mira, Sí, papi. viviendo con una persona. Ese- Una ay, persona, claro, una persona que lleve 20 años Oh, my viviendo God. Dime. con una mujer. Dale, Viviendo 20 años con una mujer. dale. Tiene una familia, criando hijos Ajá. y todo, pero no se ha casado con esa mujer. Ajá. Acepta a Cristo Ajá. y siente en su corazón bautizarse. ¿Se puede bautizar o No. no se puede bautizar? Mire, mi hermano. No, ¿Por qué no? porque lo que pasa es que por ley de la iglesia, él está en adulterio y en fornicación como quiera. Enséñame. Oh, pero yo escuché que Víctor dice que Yo nosotros creo vivimos que bajo sí. la gracia. Yo creo que se puede bautizar. Estamos bajo la gracia. Estamos bajo la Ok, gracia. Este me habló de Estamos ley. bajo la gracia. ¿Qué ley? Hermano David, ¿qué lo que ley? pasa es que Vamos a hablar, mire, papi, vamos a hablar. para mí, en mi opinión, ¿Se puede casar, mire, Víctor? si tú te hablo del bautismo. A mí se puede bautizar. Seguro, mira,
El bautismo lo que significa es, el bautismo en agua lo que significa El bautismo no salva. el bautismo no salva. No salva. Que Sí, salva pero, Cristo. pero, Mira, ok, porque pero, si tú- pero esperen, porque el bautismo es para limpieza de pecado, y si por la Biblia no estar viviendo con una mujer y no casarse es un pecado, Está fornicando pues, y ¿entiendes? adulterando. y el ¿cómo que se dice Robert, el ladrón? El ladrón de la Cuando él iglesia. estaba en la cruz, él no estaba bautizado. Sí, no, pero ya Sí, es no, diferente. estamos hablando de salvarse. No estamos hablando de una No, persona porque que, anda- que tiene la oportunidad, que tiene tiempo. No, pero es que el bautismo no tiene que ver con salvación. Salvación. Exacto. Es limpieza de Es limpieza pecado de y pecado. ya es un Pero estoy diciendo arrepentimiento. ¿por qué una persona que lleva mucho tiempo viviendo con una persona no casada y tienen hijitos y no están casados bajo la ley, o sea, bajo una iglesia? Yo creo que para mí está en fornicación, porque Sí, está. si Cristo me desvió el tema, si Cristo dice que si la persona que está casada, hablando de los casamientos, ¿verdad? Y dice que se divorcia a causa de otra persona eso fue la porque le hora. gusta, o vamos a ponerlo así, y deja a esa persona por la cosa de persona, dice que como quiera está adulterando. No, pero usted la llevó a otro lado. Estamos hablando de una pareja que lleva 20 años No, pero estoy hablando casados, del Sí, lo que peso. pasa- viviendo. Lo que pasa es que por la ley terrenal, la ley de en la Son corte, marido y mujer. son marido y mujer. Por Después la de ley 5 terrenal años son- viviendo después de juntos, 5 o son 10 juzgados años como ya, marido y me mujer. Me cambiaron el podcast, brother. No, estamos No, estamos hablando del Estamos hablando de la bautismo. Biblia, brother. Estamos hablando del bautismo. Pero- Estamos hablando del bautismo del agua. Sí, pero cada estamos caso es diciendo diferente. que hay dos bautismos aquí. El del agua y Que el hay del dos bautismos. espíritu. Pues tenemos un problema porque Efesios 4:5 dice que hay un bautismo nada más. En el espíritu. En Pero en el espíritu. espíritu, Pero estamos en el hablando del agua se bautismo del bautiza. agua, Ok, del ¿se bautizó en agua. agua? Yo me he bautizado, pero la ok. cuestión mía es, si me bautizo en el espíritu, ¿qué comienza si yo me bautizo en el espíritu? Esa es mi cuestión. No, en el espíritu. Si tú eres el don bautizado- el espíritu me va a bautizar, ¿qué comienza ahí? Pues Una los relación frutos, con a Dios. dar los frutos, tú vas a tener Bueno, amor, ¿sabes la- paz, una benignidad, relación con Dios? misericordia. En Ma- Seguro. Al Mateo- momento que tú confesas con tu boca y tu corazón, tú eres salvo. Ya tengo el Espíritu Santo. Sí, lo tiene. Bueno, la Biblia, Dice que tú tienes, tú tienes, pero Tú no eres tú sellado. la tú Biblia estás dice- usando el sellado por Sí, el Espíritu. sellado, porque Lo- lo que pasa es que el sellado y recibir el Espíritu Santo son dos cosas. El sellado. Si cogemos el ejemplo de Cornelio, que es uno de los mejores ejemplos, ¿entiendes? Vemos como Cornelio cuando se bautizó en el agua, ¿entiendes? Lo bautizaron en el agua, él mismo ahí, que por eso yo digo que uno de los, ¿entiendes? Que le pase eso es algo bien bonito, So, ¿entiendes? si no me bautizo en el Espíritu, ¿qué quiere decir Tú eso? estás bautizado en el bueno, No, lo es que que pasa, sí. lo que pasa No, es que el no estás bautismo, arrepentido, lo que no, pasa es que todavía no has aceptado a Dios. lo que pasa es que el yo don- no- lo que pasa es que el don lo que pasa es que el Espíritu Santo de Dios Sí, están mezclando muchas cosas. está mezclando las cosas porque el Espíritu Santo es un don del Espíritu que nosotros como cristianos tenemos que anhelarlo. Dice la palabra del Señor que el Espíritu nos anhela y nosotros tenemos que procurar buscar esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Lo que se perdió en el Edén, que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu estaba en completa comunión directamente con el hombre, pero eso al hombre pecar, eso murió, eso cedió, eso bajó. ¿Qué pasa? Que ahora nosotros estamos luchando con esta carne porque la palabra dice que el Espíritu Santo y la carne se contraen entre sí. Exacto. Eso está en Gálatas. ¿Y qué pasa? Que nosotros tenemos que sacrificar este yo, este hombre que está aquí, o sea, el ser humano y poder levantar el Espíritu Santo para que muera en nosotros. Porque las cosas que a veces nosotros pensamos como creyentes, humanamente hablando, no lo piensa el Espíritu. A veces yo sé que llega el cansancio, a veces las cosas de la calle a veces nos llaman la atención, pero es que lo que pasa es que el cuerpo del ser humano, cuando se encuentra con el Espíritu Santo, dice que dice que dos fuentes de agua no pueden brotar, o agua salada o agua dulce. Tú sabes, y nosotros como cristianos tenemos que procurar buscar esa llenura del Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Que cuando tú buscas esa llenura del Espíritu Santo de Dios y tu anhelo, o sea, tu deseo es encontrarte con el Espíritu Santo cara a cara, que tú sentir ese poder del Espíritu Santo, no me cabe duda, créeme que no me cabe duda que tú lo vas a recibir. Lo que pasa es que tú tienes que como digo yo, soltar el muelle, bogar más adentro para que tú veas que como Sí, pero yo, para mí, aceptar a Dios realmente. No, Porque no, lo porque que pasa es que tú alzas las manos
y aceptar a Dios. I Todo know ese what you mean. mundo ha aceptado a Dios. Tú le preguntas a cualquiera por ahí y dice, sí, yo conozco Sí, de Dios, yo exacto. de esto, Dios sí, Ok. todo es Dios. Pero en realidad no hay un arrepentimiento Una dentro. relación. Seguro. Sí, Y por pero eso porque la- tú me dijiste que sí. cambia, y lo que cambia es la relación con Dios. Sí, pero para eso es lo que, lo que yo lo cambia. entiendo como que la palabra dice que la fe viene por oír de la palabra. Eso es correcto. ¿Me entiendes? Eso es correcto. So, si alguien no se bautiza en el Espíritu, casi está diciendo que él no está al nivel tuyo. no, Ese es el problema que yo tengo con eso. No, porque lo que pasa es que estos son, como te dije, estos son don del Espíritu. O sea, siempre y cuando tú, o sea, tu nivel con el Señor, con tu relación, ese eres tú personalmente, ¿sabes? Y realmente cuando viene ese espíritu, ese don del Espíritu Santo, es porque ya tú lo anhelas y el Señor te lo entrega. Dice, pidáis y se os dará, hallaráis y lo encontraréis. O sea, todo depende de cómo tú relacionas con, ¿Puedo poner mi punto? con el Espíritu Santo. Mira, realmente, this is simple. Lo que pasa es que estamos usando un lenguaje diferente. Una cosa es la manifestación del Espíritu Santo y otra cosa es el Espíritu Santo. Te voy a explicar. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Lo que pasa, la manifestación es lo que te prueba a ti o a ellos que el hablar lengua es una manifestación Es un don. del Espíritu Santo. Un don. Es un don. Ahora, yo no tengo que hablar lengua Exacto, para ser salvo. exacto. Ese es el punto. Ok, ahora, amén. Aquellos que tienen esa manifestación, si ellos lo tienen, amén. Pero yo estoy seguro que el Espíritu Santo está en mí y yo estoy seguro que el Espíritu Santo está en ti. Y eso es lo más importante. Y amén. Lo que pasa es que aquí Los frutos. el fruto del Espíritu Son otra cosa. debe estar en mí, Sí, eso es todo el mundo. en Sí, pero todo cuando- aquel. todo- Pero déjame Cuando tú eres bautizado con el de esto, tú das fruto. Bueno, seguro, si yo no doy fruto que se encuentra en Galatas 5:22, esa es la prueba que yo tengo y los hermanos tienen para ver que realmente en mí hay gozo, hay paz, hay alegría, no alegría, hay gozo, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, Tolerancia, o sea, templanza. espera, todo eso. Dil gozo de nuevo, dil gozo de nuevo. Gozo. Dilo, Templanza, dilo, templanza. dilo, como lo dijiste ahorita. Gozoso, todo eso te debe reflejar en mí. Exacto. Ahora, si tengo el don de hablar lengua, amén también. Pero si no lo tengo, amén. Ahora, aquel que lo tiene, gloria a Dios. Ahora, la Biblia dice que a estos que están aquí, en el versículo, porque volvemos aquí, a estos que están aquí, Dios le dio el privilegio, el don de hablar lengua. Cuando Pablo le puso las manos, Exacto. gloria a Dios, a mí me pusieron las manos y yo no he hablado lengua. Pero a Dios le plació que a Gabriel le pusieron las manos. Eso no significa que él es más cristiano que yo. Y no solamente son dones de lengua, también está el don de sabiduría, el don de interpretación. ¿Sabes qué? Eso es repartido a la iglesia para edificar la iglesia. iglesia. Pero, como dice el hermano Víctor, y es la realidad, cuando tú das el paso a decir que Cristo es tu único Salvador exclusivo en tu vida, no me cabe duda que tú eres sellado por el Espíritu Santo de Dios. Y eres salvo y eres salvo también. Si pero, Cristo viene, eres salvo. Nos vamos con Cristo esta pero noche. si de ahí, como dice Víctor, si de ahí tú recibes un don, amén, porque los dones son repartidos, son 9, son repartidos a la iglesia para edificar la iglesia, ¿ves? Sabiduría, entendimiento, guay, y tú te gozas con el Señor cuando tú recibes todo ese. Ahora, añadiendo un poquito, si hay personas, pues yo entiendo el punto, hay personas que utilizan, y esto es verdad, utilizan las lenguas para manipular el ambiente. es otra cosa. Ya es otro punto también. es otra Esa es cosa. otra cosa. Una de las preguntas, cuando tú eres bautizado con el Dime, Espíritu, tú ¿verdad? debes de recibir un regalo, tú debes de recibir un don. ¿Cómo es? Cuando tú eres bautizado Sí. con el Espíritu, tú debes de recibir un don. Sí, seguro. Bueno, La mayoría de las veces que lo que habla sucede- siempre recibieron Sí. el don de lengua. Lo que ¿verdad? sucede es que... Eso fue en hecho nada más. No, y ahí- No, y aquí también. No, Ahí sí, también. Donde lo ahí que sí, leímos. no. Hecho, pero Eh, estoy diciendo en el libro, de hecho, que Sí, eso esa fue es la sí, historia, seguro, es la sí, eso historia, sí. porque esa es la historia. Esa es la historia. Sí. Esa es la historia de la iglesia. So, la historia de la iglesia dice que
en ocasiones cuando los apóstoles le ponían las manos a La sus gente- Eso fue discípulos, Jesús que le dio el ellos poder. recibían Exacto, el Espíritu entonces, Santo con por un don. exacto. Escúchame. Cornelio también. Ajá. Hay 4 Sí, en el veces. libro de Hechos, Hay 4 veces en Cornelio el libro de los también. Hechos que pasa eso. Pero mira, Dios te da el regalo, ¿verdad? Porque el varón está bien. ¿Cuál es el regalo? Espérate, te voy a explicar ahora. Ok. Dios te da el regalo, el varón está bien. Lo que sucede es que Corintios solamente te habla de 9, pero Romano te habla de 21, ¿verdad? De los dones que Dios los da. Si antes a ti no te gustaba dar y ahora de momento tú sabes que a ti te gusta dar, adiós, pero antes yo era maceta y ahora yo quiero ayudar a alguien. La gracia de Es Dios. que tú recibiste el don De la gracia. de dar. Maceta es tacaño. ¿Verdad? O el Sí, don de o trabajar. tacaño, una persona que no le gustaba ayudar al pobre y de momento tú estás ayudando al pobre, quiere decir que el Espíritu Santo te dio, o Dios te dio el don Exacto. de dar, de ayudar, porque no todo cristiano tiene ese don. Exacto. Escúchame, No, lo debería, pero no lo tiene. Lo importante, si no lo tiene- lo importante, porque es que no lo practican, porque ahí es que tú sabes que tú tienes los dones cuando tú los practicas. Eso, Hay gracias. un problema entonces. Mira, hay Gracias, personas que gracias. tienen el don, Sí, hay mira, personas que que tienen el don de gracias. sanidad, pero nunca oran por el enfermo. Gracias. Gracias. Eso yo iba a decir. yo Ese ahora. es Tienen el don de sienten eso iba a decir yo ahora mismo. sienten la compasión y solamente Amén. el don de sanidad Amén. viene cuando tu corazón es compasivo. Amén. Cuando tú ves a esa persona ahí sufriendo porque tiene un dolor Tú lo sientes. y tú lo sientes, tú dices, no, yo voy a orarle a Dios para que Dios la sane. Se transmite. Ah, pero entonces la Amén. persona no tiene amor. No. El amor lo es todo. Exacto, si lo es todo. Y si lo es todo, pastor. Sí, pero a lo mejor no lo tiene en esa manera, pero lo tiene bueno, en Pero otra la manera. persona en otra que manera. papi. la persona caritativa, No, hay no. personas caritativas y hay personas Víctor, que no y tienen amor el también. amor No, de Dios. dame $1,000, Víctor. Víctor, cuando Jesús dice que por sus frutos los conoceréis, es porque tú tienes que poner en práctica lo que el Espíritu Santo te dio en tus manos. Seguro. Si el Espíritu de Dios está en mí, yo debo tener el amor. Sí, pero Sí, Y pero el el amor amor- es todo, como dice Pero Graves. el amor, Exacto. Sí, se manifiesta en diferentes dones. ¿entiendes? dones, pero hay personas que son más caritativas que Papi, otras. Hay si no tiene amor y tú No, sabes lo que no, tú tienes no que importa, hacer no importa. y tú sabes lo que tú tienes que Pero hacer y no lo haces, No importa. no importa. No refleja el amor. Mira, no lo refleja. Pero espera, Víctor, porque estás malinterpretando lo que Sí, te digo. sí, estás Mira, hablando. el amor es todo. So, si yo tengo fe, ¿verdad? Y la fe mía me hace, el amor mío se manifiesta en la Mira. fe que yo tengo en Dios, ¿verdad? Pues ahí yo puedo decirte que se debería de ser la mayoría de los dones. Pero un don, tú puedes tener un don, esta persona puede tener un don y manifestar el amor en esta, pero Pero- no tiene el otro don, no lo No, mira, yo le voy a explicar algo a Víctor. Pero Mira, tiene Víctor, amor como con quiera. este testimonio yo te voy a explicar algo. Mira, muchos años atrás nosotros dábamos amor, comida todo, en el brother. Chester. Nosotros dábamos comida en el Chester. Sí, Y- eso se dijo ya. 1 Corintios capítulo 13. Sí, Víctor. Sí, pero tú tener el amor y ser caritativo es completamente diferente. Escucha esto. Nosotros dábamos comida en el Chester. Y la regla era que si tú no llegabas a la 1 de la tarde, se acabó la comida. Y ya, esa era la regla. Y todos los jueves, esa era la regla, eso era normal. Un día estamos allí y la 1 de la tarde, se trancó la cocina, estaba todo trancado, no hay más comida. ¿Verdad? Estábamos saliendo, llegó un muchacho, Ok. le metió un cuento a la pastora Dalma Ok. y la pastora Dalma, una comida que ella había sacado para su mamá, Ajá. ¿verdad? La pastora Dalma se lo da, Amén. Gloria a Dios. ¿ok? Pero tú no estás haciendo malo porque la ley era que llegara antes de la 1 de la tarde. Que si no se lo daba como quiera. Como quiera, no quiere decir que yo no tengo amor. Sí. Papi. No Por quiere eso- decir que yo tengo amor. por eso porque yo es- lo amo en sí, Cristo, pero llegaste tarde, ya sé. Papi. Pero la pastora Dalma en su don es más compasiva que yo. No hay amor. Pero no quiere decir que yo no lo amaba a él, Bueno. porque después que se le dio la comida,
se le dio la palabra, Si se no habló le con daba- él, se le ayudó en todo lo que Papi, podía. si no le daba la comida, mira, si tú no le dabas la comida, Ahora, él te cogía. no sé para dónde tú vienes, pero ¿y si habían venido 15 personas ahí mismito? No, pero usted sabe que Por no- eso, Ah, Víctor. pues entonces, no, por no, favor, Víctor, no, no Víctor. malinterprete Sí, la papi, palabra de Dios. Amor, papi, el amor se debe reflejar. Sí, no, La- se debe reflejar. El amor va por encima de la regla. En el don que tú tienes. Es más, mira. En el don que tú tienes. Pero si tú no tienes todos los dones, Víctor. Es que tú no ¿Cómo estás tú del vas a don. reflejar el amor en todos los dones cuando tú no tienes es que- ese don? No estamos yendo Mira, porque mira, estamos mira. fuera del espíritu. ya, Capítulo Juan Estamos fuera del 15. bautismo. Espérate. Papi, ese amor, Espérate. ese amor Lo perdí cubre. aquí, lo perdí Mira, aquí. dice la Biblia, Mira. cubrirá multitudes de pecados. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis. ¿Cómo es que dice ahí? Para que Y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Jesús Ok. nos va a hacer que hagamos buenos frutos. Y si el fruto es amor, Estamos diciendo que no. y si el fruto es amor, Amén. papi, Yo digo que tú no Y necesitas. Por uno. y nos amamos en Cristo, pero Por uno. todos los días no podemos ser caritativos. Y hay personas que ¿Qué, todos qué? los días, no, Víctor, Víctor. por favor, no, todos los días tú no ves a personas en la calle y los ayudas. No seamos hipócritas, No, es bro. verdad, es verdad, es El verdad. amor no tiene que ver nada con la ayuda que tú le des al pobre. Sí. Eso no tiene que ver nada. entonces, No, vámonos. Vamos por el ¿tú bautismo. sabes cómo yo contesto eso? ¿Qué haría Jesús? Jesús en un momento siguió caminando Hiciste y mala- no ayudó a las personas. Hiciste Mira, mal pero yo ejemplo. tengo. Hay ¿Qué haría momentos que Jesús? Jesús no ayudó a las personas, bro. verdad? Sí, Víctor, por favor, a todo Mira, el mundo, mira, no, Víctor. a todo el mundo Jesús no podía. Papi, No me diga, Todo, la Víctor. Biblia dice que No, todo el que fue a él no lo echó fuera. No, Víctor, él tuvo que haber pasado y gente tuvieron que haber llegado Ah, y él no sí, lo pero había mira lo ensalado. que dice, todo el que fue a él. Empujaban. Mira, oye, Hacho, tuviera las iglesias llenas ahora mismo tratando de venir a buscarle un milagro de todo, no, es que no me estás entendiendo. No, como Todo el que fue a él no lo echó fuera. Eso es así. Y la Biblia dice bien claro. Pero él no ayudó a todo el mundo. Víctor, No, él no ayudó a todo el mundo. Yo no dije él que ayudó a todo el mundo. La Biblia, Yo no dije eso. Escúchame, Yo dije, todo el que llegó a él, Pastor. él no lo echó fuera. Pero Juan Todo el que 6 se acercó enseña a él, eso. él lo atendió. Juan 6, ellos vieron a Jesús hacer todo eso y todavía Sí. no creyeron. No, seguro. No creyeron porque el Padre no lo quiso. Sí. pero mira, No, Avisa y no también creen en el entiende, Espíritu. también mira, entiende escúchame, que- Víctor. Papi. Jesús dijo que para los tiempos de Elías había muchas viudas en Israel y solamente el profeta ayudó a la viuda de Serepta. Porque esa Por fue, favor. esa fue que Jehová escogió. Por eso mismo te estoy diciendo que nosotros y Jesús ya había una parte de nosotros hacer. Nosotros no lo podemos hacer todo. Jesús no lo hizo todo. Sí, nos estamos quedando en eso de o sea, que no tiene que ver nada Jesús- con el de esto. Jesús- Vamos a hablar de lo que es el Podría bautismo. hacer, pero no lo hizo. Vamos a hablar del bautismo del agua, ¿entiendes? Del bautismo del agua. Un bautismo que, aunque no quieren darle la importancia que tenga, tiene importancia. Tiene. Porque es como, Bueno, sí, pero hay muchas personas que no, ¿entiendes? Dicen, oh, no salva, o no, de esto está bien, no te va a salvar, pero sí te va a dar a reconocer que tú eres parte Pues del seguro, pueblo de Dios. seguro que sí, ¿verdad? eso es bíblico. En Mateo 28, Eso es 19, 20 bíblico. dice, Tú tienes que dice, bautizarte. Sí, pero por si tú te tanto, salvas y te y mueres, y no te hacer bautizaste discípulos todavía. a todas las está bien, naciones. seguro. Si hay alguien hablando, por favor, no Mira, sigan dice- hablando porque se oye un jebulo. Dice en la Biblia, dice, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo Sí, y el Espíritu amén, Santo, claro. enseñándoles y que guarden todas las cosas os he mandado. Sí, también. Y yo estoy en vosotros todos los días hasta el fin Del mundo. Sí. So, ¿Y una por qué perdona, pastor, Dale, ¿y por qué el libro de los Hechos usa solamente el nombre de Jesús? ¿Por qué será eso? Ese es otro tema. Ese es otro tema. No, porque Sí, estamos hablando del bautismo del agua. Mateo dice, ¿verdad? Mateo dice que Jesús nos da ¿verdad? El mandamiento o Jesús nos envía a
Sí, la bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Eso Espíritu es un tema Santo. bien profundo, brother. Pero luego, cuando vemos en el libro de los Hechos, vemos que los bautismos son en el nombre de Jesús. ¿Será porque había que darle como que Dale, David, dale la para contestación, darle David. reconocimiento al nombre de Jesús, para que las personas comenzaran a entender ¿Quién era Jesús? que Jesús, el nombre de Jesús es que tenía la autoridad en ese momento? Acuérdate que estamos hablando de gente que todavía, vamos a llamarlo, no vamos a llamarlo teológicamente, vamos a llamarlo más bien entre la enseñanza, no conocían tanto del nombre de Jesús. Entonces, él tenía que, en hecho, tenía que iniciar el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús, para ese nombre... Sí, para recibió la autoridad. Ajá, y que para ese tiempo era un nombre un poco fuerte, porque acuérdate que estamos en la transición entre los judíos, o sea, los fariseos, la iglesia farisea, que todavía estaban en el conocimiento. Acuérdate que Saulo viene de ahí. El judaísmo. Y los que seguían el nombre de Jesús, que todavía había mucho. Entonces, pues, había un poco como que ese contronazo entre los cristianos y los fariseos. Entonces, pues, La razón es esa, la razón era Sí. para darle, para que ellos entiendan para darle que- como un poco más de peso, como dice el puertorriqueño. Nosotros lo seguimos usando así. Lo seguimos usando. Lo que Porque pasa- cuando uno ora por sanidad, dice en el nombre de De Jesús, no dice en el nombre del Espíritu, o no dice en el nombre de Jehová. Se dice siempre en el nombre de Jesús. So, el nombre que en sí tenía el poder, o que tiene el poder, perdonen, el que tiene el poder es el Sí, nombre de Jesús. Y recuerda que Jesucristo. Y recuerda que el evangelio de Pablo, cuando fue para Grecia, ¿qué dijo? Le voy a presentar al Dios que está por encima de todos los dioses. O sea, como que dice... Cuando o sea, encontró el altar al Dios sí, desconocido. Exacto, desconocido. porque el evangelio de él tenía que ser eficaz, porque dice, si yo soy judío, me convierto en Dios. Si soy romano, tengo que irme a la línea de romano para que entiendan cuál es y hablar de resurrección en Grecia, muchacho. O sea, él poco a poco llevaba un evangelio como que eficaz para que en esos tiempos, ¿verdad? Ajá. Para que entendieran la grandeza de Jesús, o sea, lo Ok. que hizo por nosotros. Ahora, la otra pregunta. ¿Cuánto tiempo después de tú aceptar a Jesús tú necesitas para ser bautizado? Muy buena pregunta. A discreción. Muy buena pregunta. Eso es a discreción. ¿A discreción de quién? A A depender de los frutos que A tú discreción estés del líder. Oh, del sí. pastor. No, Discreción yo del pienso- líder, pero la mi- persona mi Yo también. opinión- pienso, yo pienso que es más el fruto. Bueno, el fruto. sí, la persona tiene que dar fruto. Mi opinión personal, yo creo que cuando una persona se convierte a Cristo, la persona, el líder, Tiene que dar fruto. el líder o la persona que está encargada en esa iglesia debe de tener algún tipo de comunicación, un tipo de formulario con la persona que está, como quien dice, en leche, porque dice que estamos en leche, pero hay que darle... Sí, para llegar a la vianda. O sea, entonces, a la llegada a la vianda, pero esa persona está con un conocimiento que no conoce como este movimiento. Pues yo entiendo que la persona, un líder o el pastor, debería entonces encaminar a esa persona, porque para eso fuimos llamados, para encaminar a esa Seguro. persona a que conozca más sobre Jesús. Ya en la posición de que ser bautizado, yo entiendo que es una decisión personal. Amén. ¿Por qué? Porque es una decisión personal, porque entonces ya él conoce y ya tiene ya el conocimiento del paso que va a dar. O sea, no es una persona que me voy a bautizar porque mami me lo dijo. Sí, no, voy a ir para allá, para el agua, porque aquel lo hizo. No, tú tienes que tener Por un eso, conocimiento. ahí entra el pastor. Ahí entra el Sí, pastor y es el verdad. líder. Entra el pastor. En la- Porque si yo como pastor veo que está, y me ha tocado, me ha pasado, lo digo porque me ha pasado, si este pastor, yo como pastor veo que esa persona no está preparada todavía, no Exacto. está dando los frutos, No conoce todavía lo que no hace. tiene el conocimiento Exacto, tampoco, de lo que va a hacer. porque hay mucha gente que se bautizan sin conocimiento, hay Exacto. muchos pastores que bautizan sin Ay, aunque sea darle una clase. Y me ha pasado, ahorita mismo antes de empezar, hablaba con nuestro hermano Graviel, una persona que llegó y me dijo, mira pastor,
¿tú crees que yo me pueda bautizar de nuevo? Porque cuando yo me bauticé, no conocía, no sabía por qué lo estaba haciendo. Y le dije, sí, pero ya tú lo conoces. ¿Entiendes? Ahora sabes, ese bautizo como quiera es legal, ¿entiendes? Porque ya tú sabes cuál fue el motivo que tú te bautizaste. Yo sé que en la iglesia antigua, en el comienzo de todo esto, yo leyendo la historia del cristianismo, yo sé que los pastores en esos tiempos, los bishops, ellos esperaban por lo menos 3 años para bautizarte, porque ellos querían ver tu fruto. Sí, una Al preparación. menos que te iban a ir a matar los romanos, ahí te bautizaban antes de traerte que te iban a matar. Está bueno eso. Tú dices en la cruzada, en la cruzada. Y en los 200 por ahí, cuando estamos En la matando cruzada, a todos la los cruzada. cristianos, si ellos sabían que te iban a ir a matar, te bautizaban. Pero esperaban por lo menos 3 años a ver los frutos tuyos. Yes. Sí, porque, Yeah. la persona cuando, yo creo que es una decisión personal, pero la persona tiene que tener con la conciencia del paso que él va a dar y el conocimiento. Pero es la persona o el pastor, No, porque la es que persona. están brincando del pastor No, a la no, persona. La persona va a pedirlo, la persona Sí. va a pedirlo, pero el pastor tiene, entiende, el conocimiento si sí lo debería hacer o no lo debería hacer. Bueno, hermano. So, yo como pastor le he decidido y se han ido, no es que no se han ido de la iglesia, se han ido, ¿entiendes? Me pasó una vez, no muchas veces. La persona se fue porque él en realidad quería bautizarse. Yo no quería bautizarlo porque yo pensaba que no era el tiempo todavía. Y pues él decidió decir, tú sabes que yo me voy para otra iglesia que allá me bautice. Yo pues amén, ¿entiendes? Pero, ¿entiendes? Sí. Yo como pastor puedo, ¿entiendes? Dios le da el ¿Cómo es, conocimiento Víctor? a uno para uno Biblia. saber. Sencillo. Por la palabra. Ajá, El líder, el pastor, ajá. debería He's the o overseer. tiene el discernimiento del Espíritu Santo que lo guía a toda verdad y a toda justicia, y él observa a ese creyente si está dando el fruto del Espíritu que le fue dado cuando aceptó a Cristo como único y exclusivo Salvador y que está revelado en la palabra Gálatas 5:26. Entonces el pastor, vuelve otra vez, toma la opción, 2 opciones, de acercarse a él y decirle, te quiero bautizar, y ya en él, si tiene el mismo espíritu, ya en él debería estar ese deseo, ese anhelo de quererse bautizar. Y está la otra forma en donde el pastor, que es el líder de la iglesia, que es el ángel de la iglesia, determina la espiritualidad de esa persona, porque el pastor lo puede hacer, porque dice la Biblia que el que es espiritual puede juzgar a los otros. Entonces el pastor, que es el líder, entonces toma la decisión. ¿Sabe qué? Todavía tú no estás ready, brother. Aunque tú digas que sí, pero te siento y te explico, te digo, tú das fruto. ¿Y qué es el fruto? Me vas a decir, tú no sabes lo que quiere decir. Si tú no me dices a mí, como creyente de una congregación, cuáles son los frutos del Espíritu Santo, tienes que nacerlo otra vez. Tienes que nacer, porque eso es, porque eso es algo esencial. No te entiende, Google no te está entendiendo. Eso es algo esencial. ¿Tú me entiendes? Porque esto no es nada complicado. La gente mismo se complican. Porque un creyente que acepta a Cristo sabe que todo es un proceso. Ahora quiero, hay personas. Pero si Ajá. ese cristiano Ajá. comienza a leer el libro de los Hechos Ajá. y él ve que los apóstoles le predicaban el Ajá. evangelio, Ajá. ellos creían y se bautizaban ahí rápido, te va a decir, pero es que ya tú me predicaste y yo creo. Y yo vengo y le digo, No, sí, por eso es que Esto no tiene que ver nada. la opción de la persona, pero yo hablo yo como como pastor. pastor. ¿Entiendes? Yo sé que la opción la tiene la persona, porque la persona es la que va a decidir por y él. el pastor es quien y el pastor Pero quien yo determina como pastor, si está ready o no está ready. debería de entender si sí o no, ¿entiendes? Si en verdad esa persona debería de esperar y tener un conocimiento Mira, un poco más. Sí, ¿o porque no? la pregunta sería,
¿Por qué te está bautizando? Exacto. ¿Por qué tú te quieres No, porque lo bautizar? leí en la Biblia. No. No, porque lo leí en la Biblia. Eso no es Papi, en la eso no es así. Eso no trabaja así. Hay unas preguntas que se te hacen, ¿entiendes? Que tú tienes que estudiar y tú tienes que tener el conocimiento porque te Y están no es cuestión de bautizando. leerlo. Hay clases. de eso. Porque leerlo lo lee todo el mundo, es entender lo que lee. Por eso el etíope le dijo a Felipe, es que Si no me enseña, no si sé. no, yo lo estoy leyendo, Felipe pero le enseñó y rápido se bautizó. ya está, porque pero el mismo aprendió. día. porque aprendió. Lo aprendió. Pero él Lo sabía que reconoció. estaba ahí. Y lo reconoció. Pero fue un día. Sí, está bien, pero Felipe le dijo, entiende lo que lee. Hay gente que llevan 20 años y todavía no entienden lo que leen. No entendió. Porque nadie le ha explicado. ¿Qué? Eso- Escucha, pastor, que nadie le ha explicado. El líder. Escucha, pastor. ¿Cuántas eso es lo que- predicaciones eso es lo no le que- han dado? No, yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Él está como maestro y esta discusión nosotros la hemos tenido Muchacho. varias veces. Él como maestro, Gravi como maestro, siempre piensa que el que lee va a entender rápido Muchacho, porque lo no. leyó o porque se lo explicaron No y tiene- no, mano. Hay Mira. gente que tú puedes explicarle mil veces y no de esto. No Yo porque tú tienes el conocimiento, Mira, hay las gente- otras personas lo van a tener. Hay gente de años que uno trata de explicarle la cosa y todavía están en la leche, mi hermano. Pero Sí. es un tema a mí que llevo años como maestro y todavía hay creyentes que No, están en la yo leche. digo, No, y no, cuando tú le metes carne, se atribulan y Mira, se van. Y ese bautizo que van allá a Jordán a bautizarse Bueno, por qué segunda bueno, vez. vaya. Eso es ya... Simbólico, sí, Simbólico, ellos lo dicen, ¿no? simbólico, Simbólico. pero hay mucha gente que están viajando y el deseo de ellos es viajar para allá solamente Seguro. para bautizarse Amén. en esa agua. So, la pregunta sería, ¿será realmente el lugar donde Cristo se bautizó? Ahí... El Puede Jordán. ser el la mismo parte, río. la pero parte- no, el mismo lugar. río tiene que ser porque es Jordán, pero ese río es Seguro. grande. ¿En qué parte no y se sabe, pero- esa gente tiene un negocio Sí. diciéndole, este es el lugar donde Cristo Ahí fue. Y está. muchos Ahí lo dijiste, cristianos ahí lo están dijiste. bajando Ahí lo dijiste. para poder bautizarse en ese lugar como si Cristo se había bautizado ahí, como si eso fuera a cambiar algo en su vida espiritual. Ya lo dijiste, business. Y ahí eso es lo que digo. No, yo sé que eso es negocio, Yo por siempre eso creo- lo digo. mire, yo lo yo que siempre digo creo es en que la fe. la persona que vaya a bautizarse creyendo que eso le va a cambiar algo espiritualmente, no. está erróneo. No, pero sería una experiencia bonita, Pero si ¿ves? le pasa como No, dijo sí, seguro, Víctor, la experiencia es si bonita, ponen pero la no. fe en eso Ahí está. y pasa. Porque hay gente que tiene una fe está. sensible y dice, ¿sabes qué? Yo quiero bautizarme ahí. Porque yo quiero experimentar lo que experimentó ¿Ha Jesús. pasado? Y ha Así pasado. yo digo algo es que Ha pasado. y cuando tengan el conocimiento se dan de Yo cuenta creo que eso no Eso necesitaba. entre No, la no, persona y Dios, porque Dios es el que cambia el corazón. Ay, no. Sí. Porque si los vamos a Hechos 16:14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dios Sí, eso. es que abre el corazón para alguien a poder aceptar el evangelio. Sí, no, es como dijimos ahora Ahí mismo. está. El Espíritu Santo. Hay personas que So, si que Dios son cambia ese sensibles al corazón, espíritu. Y boom. Cool. Sí. Pero sí es un negocio, definitivamente. Sí, la palabra viene por el oír, lo que leyó Radamé. La La palabra palabra viene viene por por el oír. Mira. O sea, yo le escucho, yo le pongo atención, yo creo lo que está diciendo. no, es que el Y- problema es que él leyó que Dios lo hizo y tú sigues diciendo yo. No, el Y no es Espíritu. yo, Mira, es Dios. ningún hombre Él puede dice que venir a es Dios aceptar a Jesús. y tú dices que es yo. Está bien, pero- Tú estás diciendo, sí, es verdad, pero estás en lo contrario. Porque No. tú sigues diciendo yo, Mira, hermano. y el varón dice Dios. Ese es Está el bien, problema, Dios. que nosotros, Víctor, creemos que nosotros podemos Sí, hacer exacto. algo. Eso no imposible. La Biblia dice Está que el por Dios en el naturaleza somos hijos de impíos. Es verdad. ¿Me entiendes? Y Juan 6 dice que nadie viene a mí, al menos que el Padre me lo dé. Yes. So, podemos Jesús aceptar. Aquí la cuestión es del corazón. Si Dios te cambió el corazón y tú estás caminando en los caminos de Dios Exacto. y tú sabes, te bautiza. Amén. Te bautiza. Pero Sí, la pero- gente que se van nunca fueron.
Sí, lo que pasa es que Bueno, lo que pasa es que ya. el bautismo es remisión de pecado, o sea que es un acto público, o sea, Exacto. un acto público Eso que, está en tú- Romano, que- man. que está reverenciando a que cuando tú vas entre las aguas, dejes el pecado Claro, entre las aguas y te salgas hagas limpio. un nuevo hombre, O una sea, nueva criatura. Eso es Esa es una... redención de pecado, pero Esa es la resurrección, lo que enseñó Pablo. exacto. Y eso pues Pero eso tiene un nombre, eso tiene un nombre. eso es voluntariamente y es públicamente. Yo nunca he visto un bautismo escondido, siempre he visto públicamente dándole a entender al público exacto. y a las personas que están presentes del Ya. acto que se está haciendo, ¿ves? Pero eso volvemos a lo mismo, tiene que ser Por eso, voluntariamente. Ahora y que tú tenga un dices, ahora que tú conocimiento de dices eso, y para terminar, porque ya vamos para la hora, Ajá. los bautismos en las piscinas, ¿verdad? Yo no estoy en contra, yo no estoy en contra. El que Dale. se quiere bautizar, Bautisterio. si es un bautisterio, Dale. la Biblia habla de bautisterio Eso es también. correcto, So, eso es correcto. ¿entiende? Yo no es que yo esté en contra, es que si decimos que es público y solamente está la iglesia, ¿entiende? La congregación que te conoce, pues ahí, ¿entiende? Es como que no dudoso, Sigue sino siendo que, público. ¿entiende? Sigue siendo público. Seguro. Sí, Sí. sí, porque Por una parte, sí, es Porque verdad. ese día Me puede equivocaba, llegar es verdad. cualquier persona. Sí, es Mire, verdad. mire. Pero lo bueno del río es que está abierto. ¿Entiendes? Mire, A mí me gusta más el río. A mí me gusta más el río. El problema es estos tiempos ahora. El que No, se no quiera me asuste, bautizar no, ahora, el que se quiera bautizar ahora, pues entiende, necesita un bautisterio porque Mire. bautizarse en ese frío está duro. ¿Entiendes? Pastor, Pero yo espera, si es mi opción, como Dale. estamos hablando de opción, yo esperaría el verano. No, Porque yo estoy seguro de que si viene Cristo y esto no me Te voy a dar salvar un consejito. con Cristo. Le voy a dar un consejito. Mira, esto yo lo aprendí cuando era capellán y me dijeron, cuando vaya al hospital, llévate siempre una botellita de agua. Y yo le dije, ¿una botellita de agua para qué? para salpicarlo. Porque pues, te pones a encontrar, porque cuando estuve en la capellanía, yo me profundicé Porque en el hospicio. En el hospicio. Y en esa área, pues yo me metí mucho. Entonces, me acuerdo que el maestro me dijo, siempre llévate una botellita de agua, porque te vas a encontrar con Persona personas, con una fe que quiere bautizarse. con una persona no que, es que real. ahí mismito tú le presentes plan de salvación. Sí, y es como dice Radamés, esto viene por la salvación. Pero ¿entiendes? ese Por es el Dios. problema, que la Biblia enseña que es por la inmersión. No, que está es- bien. Tienes que hundirlo en el Está agua. bien. ¿Y cómo tú vas a hundirlo en brother, una botella? eso mira, favor. échate agua ahí, papi, te bautizamos en No, nombre de Cristo no, ya. Víctor, no, es una afuera. herejía. Eso es santo, dice Señor, reprenda al immersion. diablo. Oh, my Eso God, no, dice no, no, eso. no, Sí, no. hundirlo, eso es lo que No, No, dice. te tienes que hundirlo. No, Esa es la inmersión. Pues Tienes se que queda, se hundirlo. Por favor. El pecado no sale. Mira, Dice mención, dice el, mención. No, el hay pecado que- no, hay el que- pecado no sale, tienes que hundirlo para que el No, agua se lo no, lleve, no, Víctor. no, ¿Qué papi, pasa? no. Mira, Víctor, no, pero es verdad yo te voy lo a que explicar dice la algo, Biblia. yo te voy a explicar lo dice. algo. Lo que sucede es que eso viene de una costumbre hebrea donde los sacerdotes Está metían bien, el dedo en eso la es verdad. sangre y ¿Qué salpicaban. tú dijiste? ¿Una qué? ¿Una qué? Una costumbre. No estamos en costumbre, brother. No, pero Estamos en la gracia de Dios. Víctor, papi. Sí, tú pero deberías es leer verdad un que estamos en la poquito gracia de más. Dios. No, esto no es que Te estás leerlo. quedando estancado en lo Esto que hay que aprendiste en los creerlo, papi. 90 y Una no estás perso- leyendo, tienes Oye, que leer. una persona que acepta a Los Cristo. sacerdotes cogen agua bendita. No. Una persona que Sí, porque acepta. está haciendo los católicos ahí. Juan, no Juan, tiene que está ver haciendo nada. lo está haciendo los católicos. No. Él no. El bautismo es para simbolizar Sí, de Jesús. reversión. Sí, La- Jesús, sí. So, hay que Una ser, nueva hay criatura. que, you gotta immerse Entonces tú yourself. crees entonces que esa persona, mira, escúcheme, Tú lo que le hiciste fue que ¿Tú crees que esa le persona- mojaste el demonio. que tú le Le presentes mojaste el de demonio, siervo. Oye. Le diste catarro al demonio. No, oye, tú le presentas el plan de salvación. La persona lo acepta a Cristo. Oramos por la persona. Ya ahí es salvo. Y esa persona me. Ya no tiene Ok, que bautizarse. Pero si él me dice a mí, mi deseo es que yo me bautice. Pues no hay salvo. Cuando problema. salga del que tiene que hospital, ser- cuando salga del Tiene que hospital, enseñarle que Y si tiene le que quedan- hundirse. y si le quedan días para pues morir. decirle que Tiene que explicarle hundirse, eso tiene no que lo va a hundirse. salvar. Salvo, Es que exacto, él ya. es salvo. Por eso, pues el bautismo Es no que lo va a salvar, yo eso no hay que lo hacerlo. sé, pero eso es su anhelo.
Esa es su última Está bien, petición. complácelo. Es que el evangelio, vamos a complacer. eso mismo, es que el evangelio no es complacencia así. El evangelio no es Pero él se quiere complacencia así. bautizar. El evangelio no es complacencia así. Nosotros no podemos dejar guiar por las emociones. Tenemos que dejarnos guiar por la Biblia. Y la Biblia dice que hay que ser inmergido en las aguas. Ah, pues. Santo tú eres mi Dios. Esto está Gracias bueno. a cada uno de los oyentes. Dale al botón de suscribir. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees de la botellita? Y mira, comenta para que Dile, podamos Jaramillo, saber qué ¿qué quiere. tú crees de la próxima. botellita? Dios le bendiga a todos. Amén, amén.